Hernán Vargas jamás imaginó que su vida cambiaría para siempre por un encuentro que aún no sabía que ocurriría, mientras conducía por última vez un camión que no era suyo por las carreteras que habían sido su hogar durante 30 años. A los 52 años, este transportista colombiano se aferraba al volante, con manos curtidas por décadas de trabajo honesto, sintiendo cómo cada kilómetro lo acercaba más al final de todo lo que había construido. El amanecer caribeño pintaba el cielo de Barranquilla con tonos naranjas y rosados que contrastaban brutalmente con la realidad gris de Hernán. El aire húmedo y caliente entraba por las ventanillas del viejo Kenworth prestado, trayendo consigo el aroma salado del mar y el polvo de las carreteras que conectan la capital del Atlántico con Cartagena. Era el mismo camino que había recorrido miles de veces en su propio camión, el que perdió hace 4 meses, cuando el huracán arrasó con todo lo que tenía. ¿Cómo llegué hasta aquí?, se preguntaba mientras esquivaba los baches familiares de la vía. Su reflejo en el espejo retrovisor le devolvía la imagen de un hombre cansado, con las arrugas más profundas que antes, pero con la misma dignidad en la mirada que había heredado de su padre. Hernán siempre había sido un hombre de palabra, un transportista respetado que nunca había fallado en una entrega, y ahora se veía obligado a manejar el camión de su compadre Aurelio para poder llevar algo de comida a su casa. El peso de la carga en el remolque, no se comparaba con el peso que sentía en el pecho. Marta, su esposa de 25 años, trataba de mantener la sonrisa cuando él llegaba a casa, pero Hernán veía la preocupación en sus ojos. Los gemelos, Andrea y Sebastián, apenas hablaban del futuro ahora. ¿Cómo iban a pagar la universidad? ¿Cómo iban a reconstruir lo que el huracán se llevó en una noche? El rugido del motor lo tranquilizaba, como siempre lo había hecho. Era el sonido de la honestidad, del trabajo duro, de la dignidad que nadie podría quitarle aunque hubiera perdido todo lo material. Pero también sabía que este podría ser uno de sus últimos viajes. Sin camión propio, sin ahorros, sin casa propia después de la tormenta, las opciones se agotaban rápidamente. «Dios mío», murmuró mientras el sol comenzaba a calentar con fuerza. «Si existe alguna salida de esto, ayúdame a encontrarla». No sabía que en ese mismo momento, a pocos kilómetros de distancia, Carlos Valderrama se despertaba en su casa de Barranquilla pensando en cómo podría ayudar más a su gente. El pibe de oro y el transportista en crisis aún no sabían que sus destinos estaban a punto de cruzarse de la manera más inesperada. 4 meses antes, Hernán Vargas era un hombre próspero que despertaba cada mañana en su casa propia con la satisfacción de quien había construido algo sólido con sus propias manos. Su Kenworth azul relucía en el patio como un monumento a 3 décadas de trabajo incansable, y los planes para ampliar su pequeña empresa de transportes llenaban las conversaciones familiares de la cena. «Papá, cuando termine el bachillerato, quiero estudiar administración de empresas para ayudarte con la compañía», le había dicho Andrea esa tarde de septiembre, mientras Sebastián asentía desde el otro lado de la mesa. Marta sonreía orgullosa, sirviendo el sancocho que llenaba la casa de aromas de hogar y prosperidad. Entonces llegó la noticia meteorológica que cambiaría todo. El huracán categoría 4 que se dirigía hacia la costa atlántica tenía un nombre, inocente, pero vientos de más de 200 kilómetros por hora. «Es solo viento y agua», había pensado Hernán, subestimando la furia de la naturaleza. La noche del 15 de septiembre, la familia se refugió en el cuarto interior mientras los vientos rugían como bestias hambrientas. El sonido del metal retorciéndose los despertó a las 3 de la madrugada. Desde la ventana, Hernán vio una imagen que se grabaría para siempre en su memoria: su camión, su orgullo, su futuro, siendo aplastado por un árbol centenario que había caído como un gigante derrotado. «¡Hernán!», gritó Marta cuando el techo de la sala comenzó a ceder. El agua entraba a torrentes, arrastrando muebles, fotografías, recuerdos de 25 años de matrimonio. En cuestión de minutos, perdieron todo lo que no pudieron cargar en sus brazos. Sebastián abrazaba a su hermana mientras ambos lloraban viendo cómo el agua se llevaba sus libros,
sus uniformes del colegio, sus sueños de universidad. «Tranquilos, muchachos», les decía Hernán con una voz que trataba de sonar firme. «Lo material se recupera». Pero en el fondo de su corazón sabía que no era tan simple. Los días siguientes fueron un borrón de formularios de seguros, funcionarios, que prometían ayudas que nunca llegaron, y la cruel realidad de que los ahorros de toda una vida no alcanzaban ni para reparar el camión, ni para reconstruir la casa. El seguro cubría una fracción de las pérdidas, y los préstamos bancarios requerían garantías que ya no tenía. Marta nunca se quejó, pero Hernán la vio envejecer años en semanas. Andrea dejó de hablar de la universidad, y Sebastián pasaba las tardes jugando fútbol en la cancha del barrio hasta muy tarde, como si quisiera escapar de una realidad que se había vuelto demasiado pesada para sus 16 años. «Volveremos a levantarnos», le había prometido Hernán a su familia, esa primera noche en el albergue temporal. 4 meses después, conduciendo el camión prestado de Aurelio, esas palabras resonaban en sus oídos como un eco de esperanza que se desvanecía con cada kilómetro recorrido. Mientras Hernán luchaba contra sus demonios internos en la carretera, a pocos kilómetros de distancia, Carlos Valderrama despertaba en su casa de Barranquilla con la misma rutina que había adoptado desde su retiro del fútbol profesional. A los 63 años, el hombre que había llevado la camiseta de Colombia por todo el mundo conservaba esa melena rubia característica, aunque ahora más canosa, y la misma pasión que lo había convertido en leyenda. Esa mañana lo esperaba una cita especial en la Academia de Fútbol Los Cocos, en el barrio Las Flores, donde cada martes visitaba a los niños que soñaban con seguir sus pasos. Para Carlos, estos encuentros no eran actos publicitarios ni eventos mediáticos, eran su forma de devolver a la tierra que lo había dado todo. «Llegó el pibe», gritaron los pequeños cuando lo vieron bajar de su sencillo automóvil. No llegaba en caravanas lujosas ni rodeado de guardaespaldas. Carlos Valderrama caminaba entre ellos como lo que siempre había sido, un barranquillero más, con la diferencia de que había tenido la fortuna de mostrar al mundo la magia del fútbol colombiano. «Buenos días, muchachos. ¿Listos para aprender algo nuevo hoy?», les preguntó mientras se dirigía hacia el improvisado campo de tierra donde algunos niños ya pateaban pelotas desgastadas con la misma ilusión que él había tenido décadas atrás en estas mismas calles. Entre los rostros expectantes estaba Sebastián Vargas, el hijo de Hernán, que había llegado temprano para asegurar un lugar en primera fila. El muchacho no sabía que su héroe y su padre compartían algo más que el amor por Colombia. Ambos entendían el valor del trabajo honesto y la importancia de la familia. El fútbol es bonito, pero lo más importante es ser buena gente, les decía Carlos mientras demostraba una jugada, su voz cargada de sinceridad que solo viene de quien ha vivido tanto en las alturas como en la humildad. Yo tuve la suerte de jugar en grandes equipos, pero nunca olvidé de dónde vengo. Ustedes tampoco deben olvidarlo. Sebastián observaba cada movimiento, cada palabra, grabando en su memoria no solo las técnicas futbolísticas, sino también las lecciones de vida que el pibe compartía generosamente. Sin saberlo, estaba siendo testigo del mismo corazón generoso que pronto tocaría la vida de su familia de manera extraordinaria. «Recuerden», les dijo Carlos antes de despedirse, «el verdadero triunfo no está en los trofeos que ganan, sino en las personas que ayudan en el camino». Esas palabras resonarían proféticamente en los días que estaban por venir. El mercado central de Barranquilla bullía con la actividad matutina cuando Hernán Vargas llegó con su último cargamento, sintiendo el peso de algo más que las cajas de mercancía que descargaba. Cada gesto mecánico de acomodar los productos le recordaba que ya no era el transportista próspero que llegaba con camión propio, sino un hombre obligado a mendigar oportunidades con herramientas prestadas. «Hernán, hermano, ¿cómo van las cosas?», le preguntó don Efraín, el comerciante de abarrotes que había sido su cliente durante más de 15 años. La pregunta, hecha con genuina preocupación, atravesó el orgullo de Hernán como una daga bien intencionada. «Ahí vamos, don Efraín, echándole ganas»,
respondió tratando de mantener la dignidad en la voz, aunque ambos sabían que las cosas estaban lejos de ir bien. El viejo comerciante había visto pasar muchas historias en ese mercado y reconocía el orgullo herido cuando lo tenía frente a sus ojos. Mientras descargaba, Hernán escuchó las conversaciones de otros transportistas que esperaban su turno. Hablaban de rutas nuevas, de contratos grandes, de planes para comprar camiones más modernos. Él guardaba silencio, sintiendo cómo cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido y lo lejos que estaba de recuperarlo. «Oiga, don Hernán», le dijo Joaquín, un transportista más joven, «mi primo tiene un Freightliner del 2010 que quiere vender. Está en buenas condiciones, pero necesita unos arreglos. Si le interesa, podemos hablar números». Hernán sonrió con amargura. «Gracias, Joaquín, pero ahorita no estoy en condiciones de comprar». Las palabras le salieron como ceniza de la boca. 3 décadas trabajando y ahora ni siquiera podía considerar la compra de un camión usado que necesitaba reparaciones. La humillación más grande llegó cuando don Celestino, el coordinador de cargas, le ofreció un trabajo pequeño. Es solo para llevar unas cajas de Barranquilla a Soledad. No paga mucho, pero algo es algo. Trabajos que antes rechazaba por ser demasiado pequeños, ahora los recibía como bendiciones. Al mediodía, mientras compartía un tinto con otros trabajadores bajo la sombra de los árboles del mercado, Hernán reflexionaba sobre cómo la vida podía cambiar tan rápidamente. «La cosa está dura para todos», comentó Roberto, un cargador que conocía desde hace años. «Pero usted siempre ha sido trabajador, don Hernán. Dios no lo va a desamparar». Esas palabras resonaron en su corazón mientras regresaba al camión, prestado de Aurelio. No sabía cuánto tiempo más podría mantener esta rutina de supervivencia, pero tampoco sabía que el destino ya estaba tejiendo los hilos que cambiarían su historia para siempre. La cancha de tierra del barrio Los Almendros se convertía cada tarde en el refugio de Sebastián Vargas, el lugar donde podía olvidar por unas horas que su familia había perdido todo. Con la pelota en los pies, el muchacho de 16 años encontraba la paz que no existía en su casa, donde las conversaciones siempre giraban en torno a deudas, trabajos escasos y un futuro incierto. «Sebastián, hacé la jugada del pibe», le gritaba su amigo Andrés desde el arco improvisado. Era la petición de siempre, que imitara los movimientos mágicos de Carlos Valderrama, el ídolo que había puesto a Colombia en el mapa del fútbol mundial. Sebastián sonreía y ejecutaba el regate característico, ese que había visto 1000 veces en los videos que su padre guardaba como tesoros. Para Hernán Vargas, Carlos Valderrama no era solo un futbolista, era la prueba viviente de que un costeño humilde podía conquistar el mundo sin perder sus raíces. «Mijo, fíjate en el pibe», le había dicho incontables veces a Sebastián. Ese hombre llegó a jugar en los mejores equipos de Europa, pero nunca se olvidó de dónde venía. «Esa es la clase de hombre que quiero que seas tú». Sebastián había crecido viendo las fotografías de Valderrama que adornaban la sala de su casa, con la camiseta de Colombia en el Mundial de Italia 90, levantando trofeos con el Deportivo Cali, celebrando goles con esa melena rubia inconfundible. Cada imagen representaba un sueño, una posibilidad de que los muchachos del Caribe también podían brillar en los escenarios más grandes. «Mi papá dice que Valderrama es el mejor mediocampista que ha tenido Colombia», comentaba Sebastián mientras dominaba la pelota con la misma elegancia que caracterizaba a su ídolo. «Dice que no solo era bueno jugando, sino que siempre ha sido buena gente». Sus amigos asentían con respeto. En Barranquilla, hablar mal de Valderrama era casi un sacrilegio. El pibe no era solo un exfutbolista, era un símbolo de orgullo costeño, de perseverancia, de grandeza alcanzada sin arrogancia. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de naranja, Sebastián pateó la pelota hacia el arco con una precisión que habría enorgullecido a su héroe. «Algún día voy a conocerlo», murmuró para sí mismo, sin saber que esa oportunidad estaba más cerca de lo que imaginaba. Al regresar a casa, sudoroso y feliz por esas pocas horas de libertad,
Sebastián encontró a su padre sentado en el porche, con esa mirada perdida que había adoptado desde la tragedia. Sin saberlo, ambos compartían la misma admiración por el hombre que pronto cambiaría sus vidas para siempre. El martes siguiente, Sebastián llegó más temprano que nunca a la Academia Los Cocos. Había convencido a su madre de que lo dejara faltar a las clases de la tarde con el pretexto de una práctica especial, pero la verdad era que no quería perderse ni un minuto de la visita de Carlos Valderrama. Para un muchacho que había crecido venerando al pibe, esta oportunidad valía cualquier regaño posterior. «Buenos días, campeones», saludó Valderrama al llegar, y Sebastián sintió que el corazón se le aceleraba. Estar a pocos metros de Saint-Ouen, su ídolo, verlo caminar con esa naturalidad característica, escuchar esa voz que había narrado tantos momentos gloriosos del fútbol colombiano, era como tocar un sueño. Durante la práctica, Carlos observaba atentamente a cada muchacho, corrigiendo posturas, sugiriendo jugadas siempre con esa paciencia que lo caracterizaba. Cuando le tocó el turno a Sebastián, el joven dio lo mejor de sí, ejecutando los regates que había practicado 1000 veces, imaginando que su héroe lo observaba. «Muy bien, muchacho. Tienes buen toque de balón», le comentó Valderrama, y Sebastián sintió que podía volar. «¿Cómo te llamas?» «Sebastián Vargas, señor Valderrama». «Es un honor conocerlo», respondió con una mezcla de nerviosismo y emoción que le temblaba en la voz. «El honor es mío, Sebastián. Dime, ¿qué tal van las cosas en casa? ¿Tu familia está bien?» La pregunta, hecha con genuino interés, tomó por sorpresa al muchacho. Por un momento dudó si contar la verdad o mantener la dignidad familiar, pero algo en la mirada cálida de Valderrama lo invitó a la sinceridad. «Bueno, señor, las cosas han estado difíciles desde el huracán. Mi papá es transportista, o era, porque perdió su camión en la tormenta. Ahora trabaja con uno prestado, pero se ve muy preocupado siempre». Carlos asintió con comprensión, reconociendo en esas palabras una historia que se repetía demasiado a menudo en su tierra. «¿Y cómo se llama tu papá?» «Hernán Vargas». «Él es muy trabajador, señor Valderrama. Siempre nos ha dicho que usted es su ejemplo de que se puede triunfar sin perder la humildad». Algo en esa frase tocó profundamente al pibe. Durante el resto de la práctica, las palabras de Sebastián resonaban en su mente. Al despedirse de los muchachos, Carlos se acercó nuevamente al joven. «Sebastián, salúdame a tu papá. Dile que Carlos Valderrama sabe que es un hombre trabajador y que lo respeta por eso». El muchacho asintió emocionado, sin imaginar que esas palabras eran solo el comienzo de algo mucho más grande que estaba por suceder. Esa noche, la casa de los Vargas estaba envuelta en el calor húmedo típico de Barranquilla y en un silencio incómodo que se había vuelto demasiado familiar. Hernán había llegado tarde del trabajo, cansado después de un día particularmente difícil buscando cargas, y encontró a su familia cenando el arroz con pollo que Marta había estirado para que alcanzara para 4 personas. «Papá, tengo algo que contarte», dijo Sebastián con una emoción contenida que no pudo ocultar completamente. «Hoy conocí a Carlos Valderrama en la academia». Los ojos de Hernán se iluminaron por primera vez en semanas. «¿En serio, mijo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué te dijo?» «Me preguntó por la familia, y cuando le conté lo del huracán y que eres transportista, me dijo que te saludara. Dijo que Carlos Valderrama sabe que eres un hombre trabajador y que te respeta por eso». El comentario golpeó a Hernán de una manera inesperada. Por un lado, sentía un orgullo inexplicable de que su ídolo hubiera mencionado su nombre con respeto. Por otro, la realidad de que su hijo hubiera tenido que contar sus problemas a un extraño le generaba una mezcla de vergüenza y gratitud que no sabía cómo procesar. «Sebastián, ¿qué más le dijiste exactamente?», preguntó Hernán, tratando de mantener la calma. «Solo la verdad, papá. Que eres trabajador, que perdiste el camión en la tormenta, que ahora las cosas están difíciles», respondió el muchacho sin entender por qué su padre parecía preocupado. Marta intervino con suavidad. «Hernán, el muchacho no hizo nada malo. Solo fue honesto. Lo sé, mi amor, pero no me gusta que la gente sienta lástima por nosotros», replicó Hernán, el orgullo vibrando en su voz.
Siempre hemos salido adelante solos, y esta vez no va a ser diferente. Andrea, que había permanecido callada, finalmente habló. Papá, pero ¿y si alguien quiere ayudarnos? ¿No sería bueno aceptar? Mija, hay una diferencia entre pedir ayuda cuando la necesitas y que la gente sienta pena por ti. Nosotros no somos limosneros, respondió Hernán, con una firmeza que ocultaba su propia desesperación. Pero papá, insistió Sebastián, Valderrama no parecía sentir lástima. Parecía respeto, como si entendiera lo que significa trabajar duro. Esa noche, Hernán se quedó despierto en el porche, luchando consigo mismo. El orgullo que lo había llevado lejos también amenazaba con hundirlo. No sabía que a pocos kilómetros de distancia, Carlos Valderrama también estaba despierto, pensando en la historia de un transportista que le recordaba tanto a su propia familia. 3 días después del encuentro en la academia, Hernán descargaba sacos de cemento en una obra de construcción en las afueras de Barranquilla, cuando su celular viejo comenzó a sonar. El número desconocido lo hizo dudar por un momento. Últimamente, solo recibía llamadas de acreedores o de personas que ya no podía ayudar. ¿Aló? Contestó con la voz ronca por el polvo del cemento. Buenos días. ¿Hablo con el señor Hernán Vargas? Sí, él habla. ¿Con quién tengo el gusto? Mi nombre es Roberto Mendoza, trabajo con Carlos Valderrama. El señor Carlos me pidió que lo contactara porque le gustaría conocerlo personalmente. Hernán casi dejó caer el teléfono. Por un momento pensó que era una broma pesada de algún amigo, pero la seriedad en la voz del hombre lo hizo dudar. Perdón, ¿me puede repetir eso? El señor Carlos Valderrama conoció a su hijo Sebastián en la academia de fútbol y quedó muy impresionado con lo que el muchacho le contó sobre usted. Le gustaría invitarlo a tomar un café mañana en la tarde, si es posible. El mundo de Hernán se tambaleó por un momento. Sus compañeros de trabajo lo miraron extrañados al verlo pálido, con el teléfono pegado al oído como si fuera un objeto sagrado. Esto es en serio. No es algún tipo de broma, ¿verdad? No, señor Vargas, es completamente serio. El señor Carlos quedó muy tocado con la historia de su familia y realmente quiere conocerlo. ¿Podría ser mañana a las 4 de la tarde en el Café La Esquina en la Vía 40? Hernán conocía el lugar. Un café sencillo donde a veces paraba a tomarse un tinto cuando terminaba las rutas temprano. Nunca imaginó que sería citado allí por su ídolo de toda la vida. Sí, puedo estar ahí, logró articular, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Perfecto, el señor Carlos estará esperándolo. Y señor Vargas, vaya tranquilo, él es una persona muy sencilla, nada pretenciosa. Cuando colgó el teléfono, Hernán se quedó inmóvil durante varios minutos. Sus compañeros se acercaron preocupados. ¿Qué pasó, Hernán? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Creo que acabo de recibir la llamada más increíble de mi vida, murmuró, todavía sin poder creer completamente lo que acababa de suceder. Durante el resto del día, trabajó como en una nube, repitiendo mentalmente la conversación, preguntándose qué querría Carlos Valderrama con un transportista quebrado como él. La noche se le hizo eterna, llena de nervios, expectativa y una esperanza que no se atrevía a nombrar. Hernán llegó al Café La Esquina 15 minutos antes de la hora acordada, nervioso como un adolescente en su primera cita. Se había puesto su mejor camisa, la que guardaba para ocasiones especiales, y había pedido prestado a Aurelio su camioneta personal para no llegar en el camión de trabajo. Sus manos sudaban mientras esperaba, repasando mentalmente qué le diría al hombre que había sido su ídolo durante tantos años. Cuando vio entrar a Carlos Valderrama, vestido simplemente con jeans y una camiseta blanca, sin escoltas ni cámaras, Hernán se sintió tanto aliviado como más nervioso. El pibe caminó directamente hacia él, con esa sonrisa cálida que lo había caracterizado siempre. «¿Hernán Vargas?», preguntó extendiéndole la mano. «Soy Carlos. Mucho gusto en conocerte». «El gusto es mío, señor Valderrama. No puedo creer que esté aquí», respondió Hernán, estrechando la mano del hombre que había visto tantas veces en televisión, pero que ahora estaba frente a él como una persona común y corriente.
Llámame Carlos, por favor. Somos paisanos. No hay necesidad de tanta formalidad, dijo Valderrama mientras se sentaba. Tu hijo, Sebastián, me habló mucho de ti. Me contó que eres transportista y que has pasado por momentos difíciles. Hernán sintió que se le encogía el estómago. Sí, señor Carlos. Las cosas han estado complicadas desde el huracán, pero ahí vamos echándole ganas. Cuéntame qué pasó, pidió Carlos con genuino interés, y algo en su tono hizo que Hernán se sintiera cómodo para hablar. Durante la siguiente hora, Hernán contó su historia. Los 30 años trabajando como transportista, la próspera empresa familiar que había construido, la devastación del huracán, la pérdida del camión y los ahorros, la lucha diaria para mantener a flote a su familia. Carlos escuchaba atentamente, haciendo preguntas, asintiendo con comprensión. ¿Sabes qué, Hernán?, dijo Carlos después de un largo silencio. Tu historia me recuerda mucho a la de mi papá. Él también trabajó toda la vida con las manos, sacrificándose por la familia. Personas como ustedes son las que realmente construyen este país. Hernán sintió un nudo en la garganta. No esperaba palabras de reconocimiento, sino tal vez consejos o contactos para trabajo. Carlos, yo no vine aquí buscando lástima o ayuda, dijo con dignidad. Solo quería conocerte y agradecerte por ser amable con mi hijo. Valderrama sonrió. Lo sé, Hernán. Por eso mismo quiero proponerte algo. ¿Tienes planes para el domingo? El domingo por la mañana la familia Vargas llegó al Estadio Metropolitano. Roberto Meléndez vestidos con sus mejores ropas, nerviosos y expectantes. Carlos había sido vago en los detalles, solo mencionando que quería que conocieran a algunas personas especiales. Hernán había pasado la noche despierto, imaginando posibles escenarios, pero ninguno se acercaba a lo que estaba por descubrir. «Papá, ¿por qué crees que nos invitó?», preguntó Andrea mientras caminaban hacia la entrada especial donde los esperaba Roberto, el asistente de Valderrama. «No lo sé, mija, pero sea lo que sea vamos a comportarnos con dignidad», respondió Hernán ajustándose la corbata que había rescatado del fondo de su closet. Al entrar al campo, encontraron a otras 5 familias reunidas cerca del centro de la cancha. Había un pequeño escenario montado y cámaras de televisión, lo que hizo que Hernán se sintiera incómodo. «Esto es más grande de lo que pensé», murmuró a Marta. Carlos Valderrama apareció con esa sonrisa característica, saludando a cada familia como si fueran viejos amigos. Cuando llegó hasta los Vargas, abrazó cálidamente a Hernán. «Bienvenidos, amigos», comenzó Carlos al micrófono. «Hoy quiero compartir algo especial con ustedes. Cada familia que está aquí representa para mí los valores que aprendí en casa: trabajo duro, honestidad, perseverancia y amor». El corazón de Hernán comenzó a latir más rápido. Una por una, Carlos fue llamando a las familias, entregando becas de estudio, tratamientos médicos, reparaciones para viviendas. Cada historia tocaba el alma, pero Hernán sentía una mezcla de emoción y terror de ser el centro de atención. «Por último», dijo Carlos, «quiero llamar a la familia Vargas, Hernán, Marta, Andrea y Sebastián». Con piernas temblorosas se acercaron al centro del campo. Carlos tomó el micrófono y su voz se cargó de emoción. «Hernán, durante 30 años, ha recorrido las carreteras de Colombia, llevando progreso a cada rincón del país. Tu dedicación al trabajo, incluso frente a las mayores adversidades, me ha inspirado profundamente». Hizo una señal, y para asombro total de la familia, un camión Kenworth nuevecito, con un enorme lazo rojo, entró lentamente al estadio. «Este es tu nuevo instrumento de trabajo, Hernán, con mantenimiento garantizado por 2 años. Te lo mereces esto y mucho más». Hernán se quedó paralizado. Sus piernas flaquearon y cayó de rodillas sobre el césped, llorando como no había llorado desde la noche del huracán. Marta y los gemelos corrieron a abrazarlo, todos unidos en un llanto de liberación y gratitud. El estadio entero estalló. En aplausos, Carlos se acercó y ayudó a Hernán a levantarse, abrazándolo fuertemente. «No estoy haciendo esto para aparecer, Hernán. Lo hago porque creo que personas como tú merecen una oportunidad de continuar su lucha con dignidad». 6 semanas después del evento en el estadio, la casa de los Vargas
Había recuperado esa energía especial que solo existe cuando una familia tiene esperanza. El nuevo Kenworth de Hernán no solo transportaba mercancías, llevaba consigo la dignidad restaurada de un hombre que había vuelto a ser dueño de su destino. «Papá, llegó otro cliente», anunció Andrea mientras entraba a la cocina con el teléfono en la mano. En pocas semanas, Hernán había logrado no solo recuperar sus antiguos clientes, sino conseguir nuevos contratos que le permitían soñar nuevamente con expandir el negocio. Pero lo que más llenaba de orgullo a Hernán no era su prosperidad renovada, sino lo que había comenzado a suceder en su comunidad. La historia de su encuentro con Valderrama se había extendido por los barrios de transportistas, y algo hermoso había nacido de esa inspiración. Don Hernán, le había dicho Joaquín, el joven transportista, una tarde en el mercado. Estuvimos hablando entre varios compañeros, y queremos hacer algo como lo que hizo don Carlos con usted. No tenemos mucho, pero podemos ayudar a Ramiro a reparar su camión entre todos. Así había nacido la Red de Hermanos del Volante, como la bautizaron. Cada vez que algún transportista pasaba por dificultades, los demás contribuían con dinero, tiempo o trabajo para ayudarlo a salir adelante. Hernán se había convertido, sin buscarlo, en una especie de coordinador de esa solidaridad espontánea. «Mira, mijo», le decía a Sebastián mientras revisaban las cuentas del negocio en la mesa de la cocina, «lo que nos enseñó don Carlos no fue solo sobre recibir ayuda, sino sobre darla. Cuando uno ha estado en el fondo, entiende lo que significa una mano extendida». Sebastián, que había seguido entrenando en la academia, ahora llevaba historias de esperanza a otros muchachos cuyos padres atravesaban crisis similares. «Mi papá dice que cuando alguien te ayuda a levantarte, tu obligación es ayudar a levantar a otro», les contaba con el orgullo de quien había visto un milagro de cerca. Marta observaba estos cambios con una sonrisa que no se había borrado de su rostro desde el día del estadio. «Hernán, ¿te das cuenta de que lo que nos pasó no fue solo para nosotros?». Él asintió, mirando por la ventana hacia el camión estacionado en el patio. «Tienes razón, mi amor. Don Carlos no solo nos regaló un camión, nos regaló la oportunidad de ser mejores personas». La generosidad de Valderrama había plantado una semilla que ahora florecía en múltiples actos de solidaridad, demostrando que la verdadera transformación siempre se multiplica cuando nace del corazón. 6 meses después, Carlos Valderrama regresó a la Academia Los Cocos para una de sus visitas regulares. El sol de Barranquilla caía con esa intensidad dorada de las tardes costeñas, y los gritos de alegría de los niños llenaban el aire cuando lo vieron llegar. Entre ellos estaba Sebastián, ahora convertido en una especie de mentor para los más pequeños. «Sebastián», le gritó Carlos al verlo, «¿cómo está tu papá?». «Muy bien, don Carlos. De hecho, quería invitarlo a nuestra casa el próximo domingo. Mis padres están haciendo un sancocho para la Red de Hermanos del Volante», respondió el muchacho con una sonrisa que irradiaba gratitud madura. El domingo siguiente, Carlos llegó a la casa de los Vargas para encontrar el patio lleno de camioneros y sus familias. Hernán había organizado una comida comunitaria para celebrar que habían ayudado a su 10º compañero transportista a recuperarse de diferentes crisis. El ambiente era de fiesta, pero también de dignidad compartida. «Don Carlos», lo saludó Hernán con un abrazo cálido. «Bienvenido a nuestra familia extendida». Durante el almuerzo, Carlos escuchó historia tras historia, camiones reparados entre todos, préstamos sin intereses para emergencias médicas, hijos de transportistas que ahora tenían becas de estudio financiadas por el grupo. Lo que había comenzado con un camión se había convertido en una red de solidaridad que abarcaba a más de 50 familias. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», le comentó Marta a Carlos mientras servían el postre. «Hernán ya no habla de lo que perdió en el huracán. Ahora solo habla de lo que hemos podido construir juntos». Al atardecer, mientras los niños jugaban fútbol en la calle y los adultos conversaban en el porche, Carlos se acercó a Hernán. «Cuando te di ese camión pensé que te estaba ayudando a ti», le dijo. «Pero ahora me doy cuenta de que tú me ayudaste a mí a entender algo importante». «¿Qué cosa, don Carlos?».
que la grandeza no está en lo que logras para ti mismo, sino en lo que inspiras en otros. Mi carrera futbolística terminó hace años, pero lo que ustedes han hecho aquí, esto sí es un legado verdadero. Hernán sonrió mirando a su familia y amigos reunidos. Don Carlos, usted no solo me devolvió la esperanza, me enseñó que cuando la vida te da una segunda oportunidad, tu obligación es dársela a alguien más. Mientras el sol se ocultaba sobre Barranquilla, pintando el cielo de colores cálidos, ambos hombres sabían que habían sido testigos de algo más grande que un simple acto de generosidad. Habían visto nacer una nueva forma de entender la verdadera grandeza humana.